nos vemos en el espejo de Jesús y ahí realmente nos damos cuenta de nuestra verdadera pecaminosidad. Pecaminosidad, corten. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor por este hermoso día, gracias por poder estar acá reunidos, sabemos que tú estás con nosotros y qué hermoso momento que podemos pasar ahora tratando de conocerte un poquito más a través de tu palabra. Gracias por todas esos buenos consejos, esas historias que dejaste para nosotros en tu palabra para poder conocerte y con ese objetivo queremos poder pasar este momento entre amigos y pedimos también que tu Espíritu Santo esté con nosotros para que ilumine nuestra mente para poder entenderte mejor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, comenzamos con la lección número 3, ¿sí? La lección número 3, el título es, bueno, acá lo estoy leyendo, dice orgullo versus humildad. Cuando leí esta lección, la verdad que es una llamada de atención como las anteriores. Qué contraste, ¿no?, que hay entre el orgullo y la humildad. Eso es una de las primeras cosas que pensé. Y la lección siempre aborda a cómo nosotros tenemos que autoevaluarnos y qué mejorar en cuanto a nuestro orgullo, qué actitudes, cuál es mi relación con Cristo. El versículo de memoria que está en Lucas 14:11 justo se estaba buscando, sí. Dice: el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es como una relación inversamente proporcional, si se quiere, ¿sí? ¿Qué les parece esta ecuación, esta consecuencia de enaltecerse y como resultado ser humillado y viceversa? Y primero que nada es que es totalmente contracultural. No hay nada que sea del mundo no espiritual, por así decirlo, que nos lleve a pensar eso. A ver, cuando nosotros hacemos un trabajo, nos preparamos, estudiamos, lo que sea que hagamos, digamos, nadie que pretende, digamos, prepararse para estar en una posición superior piensa que eso lo va a poner en último lugar. No es como digamos. El objetivo lógico, por así decirlo, lo que uno espera que suceda lógicamente, sí. Así que ya desde el vamos, Jesús le plantea, digamos, a los discípulos algo que incluso en ese momento, o sea, pensémoslo años atrás, cuando se los dice en ese momento, no era tampoco algo normal para ellos o algo que la sociedad considerara como lo lógico, digamos, como lo esperable. Así que eso ya es, desde el vamos ya es chocante. Para algunos más, para otros menos, después lo vamos a ver, digamos, en el desarrollo de la historia, pero en primer lugar es eso. Jesús le plantea algo que no era natural para ellos, digamos. Y también me parece que obviamente nosotros entendemos ahora esta palabra orgullo en este contexto del punto de vista malo. A ver, no está mal estar orgulloso de alguien porque logró buenas cosas, porque es una buena persona o demás. Hablamos del orgullo de tener un ego desmedido. Claro, la lección habla de que sea ese orgullo altruista. O sea, que no busque un fin propio, sino que dé. Exacto. Incluso en otros idiomas hay, digamos, palabras que diferencian el sano orgullo del mal orgullo, ¿no? En el español nosotros tenemos una sola. El orgullo para la Biblia y en el mal sentido. Y eso, a mí ponerse en estima, tener una estima, sentirme superior a los demás. O sea, Salir del equilibrio también, diría, o no solo superior de los demás, sino de otras cosas, tipo, no sé, ponerme en primer lugar o poner algo en primer lugar que sea hecho por mí mismo, ¿verdad? Como que... O un orgullo que acapare todo, digamos, estoy orgulloso de esto y lo hice yo y soy el mejor y soy el más grande y nadie es como yo y solo yo puedo hacer esto porque soy el más capo. O sea, un orgullo que acapare todo y no veas
todo lo que te ayudó a hacer tal cosa o a generar tal otra. La elección lo define como el considerarse, o el sentimiento ese de considerarse como el más importante o mejor que los demás en el día domingo. Me parece una definición bastante actual, o sea, cuando uno se refiere a alguien por, no sé, no era en el buen sentido de que, por decir, estoy orgulloso de vos, de lo que hiciste, sino que, no, ese tipo es orgulloso como que uno suele, como, ponerlo un poco en un pedestal y, claro, básicamente esa es como la figura que a mi cabeza viene cuando nombramos la palabra orgullo, ¿no? Subirte arriba de un pedestal y mirar a todos un poquito como desde una altura superior. Bien. Sí. ¿Piensan que el orgullo es la raíz de todo el mal que existe ahora? Muy buena pregunta. Sí. En parte sí. ¿Y cómo fue? O sea, ¿quién hizo eso? De ponerse claro, en primer lugar el adjetivo con el que se describe la entrada o el surgimiento, que en realidad no sabemos bien cómo fue, del pecado, ¿viste? La vanidad, el orgullo, el dejar de centrar por ahí mis ojos en Dios y empezar a notarlo en mí mismo. Yo pienso cosas, que esto del origen del mal, que es un misterio, como la Biblia lo dice, hubo puertas que hicieron que el mal entrara. Y ahí nos encontramos con el orgullo. Con el orgullo, sí, totalmente. Fue en Lucifer, que en un momento dijo, bueno, pero ¿por qué yo no puedo ser superior que incluso Dios? ¿Sí? Creo que ahí empezó el camino hacia el mal y hacia toda la destrucción que tenemos hoy en día. Y otra pregunta es, ¿cómo nosotros podemos identificar nuestro orgullo? ¿Qué herramientas tenemos? Porque una de las cosas más complicadas en la vida del cristiano es no darse cuenta que uno es orgulloso. ¿Cómo identifico? ¿Cómo me pongo un espejo y veo que no, estoy siendo orgulloso y no quiero cambiar o no me doy cuenta? ¿Qué herramientas piensan que podemos tener? Creo que el primer paso al que uno tiene que llegar a apuntar es el reconocer de que el orgullo existe y que uno puede estar en eso sin darte cuenta, como bien lo decías. El orgullo, bueno, vamos a verlo a lo largo de la lección más adelante, pero hace un efecto de enceguecerse, ¿no? De que uno pone como la vista muy en sí mismo y a veces te cuesta ver dónde estás o te cuesta ver a los demás o la realidad como en verdad es. Creo que el primer punto es tener eso en la mente primero, como el ser consciente de que existe el orgullo y que uno puede estar metido en eso sin ni siquiera darte cuenta. Y si seguimos metidos en eso, como decía el versículo, hay consecuencias. Sí. Una era esto de que se viene la humillación, no porque Dios quiera, sino que es consecuencia. Sí, es consecuencia de no tener una relación, o cuando yo me comparo con el carácter de Cristo, ahí me empiezo a identificar y digo, bueno, hay algo que tengo que pulir, que cambiar, ¿sí? ¿Qué consecuencias tuvo Lucifer, por ejemplo? Bueno, en primera medida, Dios no decide exterminarlo de una, sino que él es expulsado, digamos, digamos, del reino de los cielos, pero es expulsado, digamos, al planeta Tierra, ¿no? No sin haberle advertido varias veces, o sea, no es algo que Dios tampoco lo hace a la primera, y eso también nos demuestra su carácter, cómo él va a ser con nosotros. Entonces Lucifer tuvo sus consecuencias y digamos, para él también su destino ya está sellado. Él, digamos, con la muerte de Jesús, él digamos, tomó su decisión, ¿no? Pero todo eso que él comenzó, que quiso transmitírselo a la mayor cantidad de ángeles en el cielo, y lo hace ahora acá en la tierra con nosotros, sigue estando, digamos.
y Dios quiere advertirnos de distintas maneras en que eso que hizo que digamos esa mancha que comenzó ya en el cielo, que realmente manchó lo impecable, digamos, y la perfección del universo, es algo que nos puede tocar a nosotros de cerca y nos toca a nosotros de cerca. Entonces, no verlo, digamos, me parece que también es algo un poco negligente de nuestra parte. Uh-huh. Sabemos que existe y sabemos que mientras estemos alejados de Jesús, siempre vamos a tener esa tendencia de ser orgullosos. Y muchas veces como que esto se manifiesta sí o sí en una relación horizontal, digamos, entre seres humanos. Obviamente que nosotros tenemos una relación con Dios que va, digamos, vertical, pero muchas de estas cosas, estos malentendidos que muchas veces tenemos con Dios, se reflejan en nuestra relación con nuestros pares. Claro, ahí va la pregunta esta, hay dos que tengo acá, que dice, ¿hasta qué punto somos orgullosos? Como para reflexionar. Y cómo afecta mi relación con Dios y con los demás. ¿Qué pasa si soy orgulloso en mi entorno? ¿Sí? Que me creo superior, pienso que los demás no saben hacer las cosas, por ejemplo, pienso un montón de esas cosas. ¿Cómo afecta? O sea, yo pienso y me quedo solo, como le pasó a Lucifer, digamos. O le va a pasar más adelante en el contexto profético. Y muchas otras cosas que no sentirme querido, no sentirme apreciado. O sea, por algo Dios dice que nosotros tenemos que alejarnos de esa actitud de orgullo, ¿sí? ¿De qué otra manera piensan? Yo pienso, bueno, eso, así como Lucifer, no solo podríamos perder ya sea el puesto donde estábamos, el lugar donde él estaba viviendo en ese tiempo, no sé, los privilegios que él tenía, sino también esa relación más cercana que él tenía. Él tenía algo que también lo perdimos, ¿verdad? Con la entrada del pecado, que era poder estar en la presencia de Dios y poder relacionarse en un lugar donde era todo perfecto. Y probablemente tenía buena relación con sus pares y vivían en una comunidad donde las cosas funcionaban y se hacían bien, y cuando dejamos que el orgullo entre a nuestras vidas nos pasa lo mismo, perdemos esa relación cercana con Dios no porque Dios se haya alejado, sino porque nosotros no permitimos que Él se acerque, y así también va afectando las relaciones que tenemos con los pares y el buen ambiente, por así decirlo, que podemos causar, porque dejamos de pensar en cómo afectamos a los demás, sino cómo los demás nos pueden afectar a nosotros. Estamos como muy pendientes de nosotros mismos. Uh-huh. Ese, no sé, un poco narcisismo que tenemos, que a veces puede ser en cosas pequeñas, lo pensamos siempre a escala grande, pero también en el día a día podemos tener estas pequeñas actitudes que van escalando, por así decirlo, se van sumando. Es interesante, perdón, pero creo yo, y lo he experimentado y hace una reflexión desde algunos años, de que en el mundo en que vivimos actualmente, como que todo apunta a que yo a veces he tenido como una confusión entre el término orgullo y amor propio, ¿ven? No, sí, porque muchas veces como que todo el mundo nos dice, no, tenés que trabajar en la confianza en ti mismo, sí. Tenés que lograr tener, no sé, quererte, para querer a los demás tenés que vos quererte primero. Entonces uno dice, bueno, entonces me tengo que creer el cuento. Y ahí uno de a poco como que dice, bueno, en el trabajo tenés que ser el mejor. ¿Cómo ganas confianza en ti mismo? Y a veces yo siento que hay una línea muy débil entre el orgullo y, no sé, por ejemplo, tener la confianza suficiente para hacer bien tu trabajo. ¿O qué pasa cuando te empieza a ir bien en lo que haces? De alguna forma, tal vez el pecho se te puede llegar a inflar porque dices, bueno, o sea, lo hago bien, la gente me felicita. ¿Qué pasa con la felicitación de los otros? O sea, cuando la gente reconoce que haces bien tu trabajo. Y ahí yo he entrado en una disputa y digo, a ver, el orgullo en cierta medida tal vez no es malo, pero hay que tener cuidado porque el límite para mí es cuando vos te crees autosuficiente y dejas de tener la necesidad de depender de Dios. O te olvidas de que hay un Dios que está atrás de todo el producto de tu trabajo o de todo lo que haces día a día.
Y creo que ese es el principal problema que hay dentro de la palabra orgullo y que bueno, le pasó a Lucifer, de que claro, él era el mejor querubín, era el mejor en el que hacía su trabajo y de alguna forma decía, bueno, me funciona todo, ¿por qué no puedo ser como Dios? Y de ahí le empezó a picar el bichito, por decirlo así, y de alguna forma se le metió en su mente y, o sea, fue creando lo que fue el pecado, ¿no? Y originó lo que hoy conocemos como el gran conflicto. Me parece interesante ese como límite, ¿no? De como entre... Yo creo que también porque cuando uno se acerca a Dios, quiere ser el mejor en todo lo que hace, Ajá. pero para Dios. O sea, uno tiene que ver para qué hace lo mejor. Digamos, yo estudio y quiero estudiar para el 10 y quiero poner todo de mí para poder pasar esta materia. O en el trabajo quiero ser el mejor en esto, pero ¿por qué? Uh-huh. ¿Por qué quiero el 10? ¿Por qué quiero ser el mejor en el trabajo? ¿Por qué quiero que esto me salga re bien? ¿Es por mí para sentirme orgullosa de mí o es para enaltecer a Dios en todo lo que yo hago y que se pueda ver a Dios en todas las cosas que yo haga? Uh-huh. Siento que también eso es muy importante y ahí es donde caemos en un orgullo porque por ahí empezamos haciéndolo pensando que es para Dios y cuando nos sale re bien decimos, toda mía, toda, y no. Es muy fácil. Es muy fácil porque aparte te felicitan a vos. Y uno no tiene un chip de decir, no es mío, es gracias a Dios. Nunca decimos eso, es muy difícil que lo logremos. Entonces, en eso hay que ver dónde está nuestro orgullo y dónde está nuestra humildad de servir a Dios. Muy bien. ¿Qué piensan de ese versículo? Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Soberbia está, ¿no es cierto? Sí, súper relacionado dentro del espectro del orgullo. Dios es ilógico. Dios siempre nos sorprende porque, o sea, lo que uno piensa de que es lo más alto, para Dios no lo es. Para Dios el ser primero significa ser el último en la fila. Para Dios... cambian mucho las reglas, ¿no? Es así, en el reino de los cielos. Sí, siento que cuando uno se vuelve al cristianismo y empiezas a estudiar a Dios y a conocerlo, te das cuenta de que su lógica es totalmente distinta a la nuestra. Y es volver a aprender, de alguna forma, todo, porque nos crían totalmente, o sea, la sociedad en la que vivimos hoy nos enseña todo lo contrario. Pero al final te das cuenta de que, claro, hay un versículo que trataba que es similar a ese también en la lección, que justamente es de una historia donde se felicita al que está el último en la fila. No sé si podemos repasar esa historia. Pensando también en lo que recién decías, en lo que decías, Isa, estaba el versículo, esperen que se me fue, ese lo tenía, Primera de Juan 2:15 al 17, que dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Realmente, Jesús vino a instaurar, digamos, y quiere instaurar en nuestro corazón un reino que no es como el de este mundo, o sea, que no es de este mundo. Y hay muchas cosas que nosotros vamos a tener que reaprender, realmente. En el texto que también estudiamos la semana, que capaz ahora lo vamos a repasar, de la historia de Moisés, me gustó como decía que Dios quería que Moisés, digamos, o sea, que había muchas cosas que Dios quería que Moisés olvidara. O sea, que él quería que Moisés aprendiera diferente. Uh-huh. Que toda esa cultura, que esos 40 años que Moisés había vivido en Egipto, aprendiendo de las escuelas de los egipcios, aprendiendo a adorar los dioses de los egipcios, Dios le quería mostrar algo totalmente diferente. Y lo encontró obviamente en esos 40 años que pasó en el desierto. Entonces, estamos y, digamos, parte de reaprender todo eso es entender que Dios tiene algo mejor para nosotros, y en este caso es que
el orgullo, digamos, no es nada bueno para nadie, y que podemos relacionarnos con los demás de manera totalmente diferente a la que estamos acostumbrados, básicamente. Ahora, si querés, vamos a sí, me estoy acordando lo de Moisés, que en la lección dice que la escuela de él fueron las paredes de las colinas del desierto. ¿Cuántas veces nosotros pasamos por este desierto, pero no lo vemos así, no lo vemos de esa manera, como un aprendizaje, sino como un calvario? Claro, algo que Dios tiene algo conmigo, por eso. Y como Moisés, siendo un símbolo, ¿no?, de humildad, de mansedumbre, tuvo que aceptar que estaba en el desierto, pero aceptó también la enseñanza que Dios le dejó, ¿sí? Y hay un contraste que podemos hacer entre Lucifer y Moisés, por ejemplo, las bondades que se perdió de Dios, Lucifer, y lo que Moisés llegó a hacer gracias a darle el primer lugar a Dios, ¿sí? Fue libertador de su pueblo, ¿sí? Estuvo... Sí, la Biblia dice que habló cara a cara con Dios. Claro, continuamente los milagros de Dios sucesivos, uno tras otro, y cómo Lucifer ya recibe la condena al principio del Génesis. Y qué lindo es que Moisés está en el listado de los que fueron muy característicos con la fe que ellos ejercieron. También siempre pienso que no le fue fácil a Moisés porque no estuvo poco tiempo en el desierto, claro. Estuvo años. Sí. Y después también años teniendo que ejercitar la paciencia y la humildad con el pueblo. Pensar que quizás no es algo que nos pasa de la noche a la mañana, o sea, no es algo que lo podemos trabajar tan rápido, sino que es un proceso y que todos los días lo podemos ir ejercitando, y sacarnos completamente todo orgullo, toda vanidad, no es algo fácil, pero tampoco es algo imposible de hacer. Sí, tenemos en cuenta siempre que lo hacemos dependiendo de Dios y no por nuestros propios méritos, porque ahí otra vez como que existe esto, la falsa humildad de decir, de otra vez ser orgullosos de la humildad, por así decirlo, que parece irónico, pero lo hacemos a veces. Así que bueno, hay mucho que aprender y quizás también necesitamos un desierto de alguna manera y bastante tiempo, como lo necesitó él, o más. Lo que había dicho Isa de la historia, podemos repasarlo, no sé si la tienen ahí a mano. Sí, está en Lucas. En Lucas, 18, del 9 al 14, que básicamente, bueno, lo leo rapidito, sí. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos en todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahí está el versículo. ¿Cómo esta historia da un contraste bien marcado, ¿no? Con alguien que presumía, ¿sí?, de ser correcto, de tener todo en regla, de estar alardeando, ¿sí?, de su santidad, y en contraposición a una persona que se sentía indigna, de que buscaba un refugio en Dios, y entregar todo, ¿sí? O sea, despojarse de ese orgullo que no me deja ver, ¿sí?, mi condición. Entonces, esta historia está genial para nosotros evaluarnos si estamos de ese lado, ¿sí?, del lado de esta persona que presumía de su santidad, o
del otro lado, que era una persona humilde que se llegó al templo solamente a demostrar su necesidad de Dios. ¿Sí? Eso es una reflexión personal. Sí, creo que a veces es cierta forma una bofetada tal vez a cierto orgullo religioso que muchas veces llegamos a generar dentro de la misma iglesia en comparación, no sé, a hermanos tal vez de otras religiones que tienen costumbres un poco distintas a las nuestras, o cuando nos rodeamos y vemos, no sé, a personas dentro de nuestra familia o nuestro trabajo que tal vez vos decís, no es tan religioso como yo, no era todos los días como yo. Creo que para mí, o sea, esto es como una autocrítica tal vez, como para decir, muchas veces podemos estar dentro de la iglesia, pero podemos estar totalmente perdidos. Y creo que Dios y Jesús de alguna forma nos dice esto a través de esta parábola, de que por ejemplo el estar adentro de una iglesia, el congregarte, el ir a la iglesia, el orar tal vez todos los días, no significa de que tú tienes la relación que Él quiere tener con vos. Y que muchas veces el hermano que llega acongojado, que tal vez va una vez al mes a la iglesia, pero es la vez que puede ir a la iglesia porque tal vez está en una situación muy complicada en su vida en distintas áreas, tal vez ese hermano tiene una fe mucho más fuerte que la que tú puedas llegar a tener. Y creo que, no sé, es una autocrítica y encuentro que es algo que a veces pasamos por de largo o lo simplificamos, pero siento que Dios lo repite, o sea, no necesitamos decirles a todo el mundo cómo es nuestra relación con Dios, o sea, a veces con tal solo, o sea, Jesús dice, ¿no? Si hay frutos, claro, ven, sí, no es necesario cerrá tu puerta, demostrarlo. Orá vos con Dios. Hay una cita en Palabras de Vida del Gran Maestro que dice, Cristo puede salvar únicamente al que reconoce que es pecador. Si nosotros tenemos orgullo, no podemos dar ni siquiera ese primer paso. Sí. Respondiendo la pregunta que habías hecho hace un rato de este versículo que decía que Dios resiste al soberbio. Sí. El problema yo creo que no es que Dios no pueda llegar al soberbio, sino que el soberbio no permite que Dios se acerque. Creo que lo habíamos mencionado antes también. Y ese es el gran problema del orgullo, de la vanidad, del egoísmo, de no poder ni siquiera dejar que otro te ayude o que Dios trabaje en tu vida. Por ejemplo, se me ocurre, ¿cómo reaccionamos cuando alguien me da un consejo o me da una reprensión, por ejemplo? El que te digan las cosas. Cuesta un montón. A veces depende, parece que uno tiene su punto más débil, por así decirlo, porque hay cosas que sí te las pueden y no tenés ningún problema, pero cuando es algo que realmente ocupaba tu orgullo, creo, exacto, que lo tenías como muy fuerte, cuesta aceptar un consejo. A mí me ha pasado que cuando es algo que sentía que tenía la razón y que alguien te diga no es tan así, cuesta. Sí. Por eso digo, es un trabajo constante. La otra pregunta es, ¿por qué cuesta? Porque, o sea, es evidente que es algo real, algo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Pero ¿cómo podemos, primero, ¿por qué pasa eso? Y segundo, ¿cómo podemos remediar eso? Son preguntas profundas, difíciles, ¿no? Pero creo que si pensamos nuevamente en el reino de los cielos, todas las reglas cambian, ¿sí? Porque la naturaleza divina, en muchas ocasiones están en contraposición, ¿sí? Ahora, hay otra cita que me gusta que dice, hay una sola forma en que podemos obtener un conocimiento verdadero de nosotros mismos. A ver, a mí me pueden decir, sí, vos sos así, Mía es así, pero el tema es que vos, nosotros, realmente aceptamos que somos así y veamos que somos así.
Pero acá dice que hay una forma en que nosotros podemos tener un verdadero conocimiento de nosotros mismos. Debemos contemplar a Cristo, que incluye contemplar a Cristo, ¿sí? Un ejemplo, en el caso de que me encuentre con esta situación, me dicen las cosas. ¿Cómo puedo filtrar? Como hay otro consejo en la Biblia que dice, bueno, pensad en todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que dé buen nombre. Si hay virtud alguna, o sea, si esto que me dijeron es para remediar algún error que realmente tengo, pero yo no puedo tener todos esos filtros sin antes haber vivido una experiencia personal con Cristo. Sí, y Jesús nos llama o sea, es difícil porque Él nos llama a compararnos, pero nos llama a compararnos con Él. Está claro. Es difícil, o sea, está altísimo. ¿Sí? De todas maneras, ahora podemos hablar de qué es compararse con Él. Exacto, pero lo que Él no quiere es que nos comparemos con los otros. No quiere que nos comparemos con los demás para que de ninguna manera nos sintamos superiores ni inferiores. Exacto. Él quiere, llenar nuestro corazón, de la buena estima que es sabernos que el mismo Dios del universo murió por cada uno de nosotros. O sea, algo que la lección de hablar es que nosotros, con el orgullo, buscamos validación, buscamos ser valiosos, pero no hay necesidad si sabemos de quiénes somos. Sí, o sea, quién nos sabemos creó. quién nos creó, quién nos redimió. Exactamente. O sea, si nosotros, justo cuando le avisa de la delgada línea entre el orgullo y el amor propio, o el super amor propio, que no podemos llamarlo, porque no tiene de malo, quererse, teníamos que entender que realmente la humildad va a venir de un corazón que sabe que Jesús murió por él, y que eso lo pone en la misma, línea que todos los otros. O sea, Jesús murió por nosotros 5 y también murió por todas las personas que están pasando por el parque. Y todos somos amados. Entonces Él nos llama a mirarnos en el espejo de Él y ahí sí realmente nos vamos a empezar a dar cuenta. Ahí vamos a empezar a darnos cuenta de esas pequeñas cosas que quizás no vemos. De esos orgullos tapados, de esas cosas en las que quizás somos mentirosos, en donde no amamos bien quizás, porque queremos compararnos con Jesús. También Él nos va a dar la salida. Ahora seguramente vos vas a avanzar sobre eso. No es que Él solamente nos llama a compararnos con Él y decir, yo estoy acá y ustedes están acá. No. Él básicamente va a hacer todo. O sea, gracias a Dios por eso, porque Él hace todo. O sea, nos llama, a vernos realmente en ese espejo para poder, para no tener, un orgullo, propio, malo. Pero también Él mismo nos puede dar la salida para poder sacar esas cosas malas de nosotros. Sí. Realmente. Estaba pensando justo en que se podría decir entonces que a veces muchas actitudes soberbias que tenemos se dan porque también tenemos poca autoestima. Si es así, si basamos nuestro valor propio en algo que tenemos o en algo que hacemos. Sí. O en la validación de los otros. Claro, en la validación de los demás. Y eso se da bastante capaz. A veces tenemos que trabajar un poco en esa autoestima, de decir, somos hijos de Dios. Dios nos ama, Él murió por nosotros, nos estaba preparando. Entonces, eso va a ayudar a que seamos más equilibrados en la vida y que no necesitemos de una validación de otras personas para poder sentirnos amados. Yo pienso también que hay un orgullo y una construcción propia que hacemos en base a una baja autoestima o experiencias del pasado donde nosotros creemos conocernos y decimos, bueno, yo soy así, así y así. Y cuando alguien te viene a decir algo o te viene a dar una ayuda o una construcción a algo que vos ya habías construido, es muy difícil aceptarlo porque significa romper esa pared que vos habías hecho para vos con los otros y volverla a tener que construir con algo que por ahí dijiste, sí, puede ser, pero no te lo voy a decir ahora. Pero es muy difícil porque entonces toda esa pared que vos construiste la tenés que romper y volverla a construir. Y eso mueve mucho el piso, todo lo que uno es. Entonces creo que también este orgullo es también la pared que nosotros ponemos contra el resto y es muy difícil.
yo siempre escuché esto, que si bien en la Biblia habla mucho del yo, ¿no? Nuestro mayor enemigo, o uno de los mayores enemigos que tenemos, es nuestra propia condición, nuestro propio yo, ¿sí? Porque es un punto de partida para empezar a ver los frutos del Espíritu. O sea, mi corazón tiene que estar dispuesto a reconocer que soy pecador, que necesito ser dependiente de Dios, y también que vivimos en un mundo interdependiente. No puedo ser una persona aislada que me creo superior que los demás, que me llevo mal con todo el mundo, o no, o tengo el conocimiento que otros no tienen, ¿sí? No, sino todo lo contrario. El que quiera ser el mayor en el reino de los cielos tiene que servir, como lo dijo Jesús, y él lo aclaró y dijo: yo no vine a que me sirvan, no vine a alardear de que soy el mejor, no, sino que vino a servir. ¿Sí? Sí. No, y que, o sea, y Jesús, o sea, vuelvo a que, tipo, nosotros nos vemos en el espejo de Jesús y ahí realmente nos damos cuenta de nuestra verdadera pecaminosidad. Pecaminosidad, corten. Y el máximo ejemplo que tenemos es Jesús. Filipenses 2, 3 al 8 es uno de los pasajes bíblicos que realmente te muestran lo maravilloso que es saber que el Dios que adoramos y que digamos que apreciamos, digamos, hace esto, digamos, por sus criaturas. Dice Filipenses 2, 3 al 8: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Súper contracultural. Fíjense que habla de no buscando lo suyo propio, sí. Y me suena a una de las características del amor en Corintios 3. Que habla de que el amor no busca lo suyo, no busca lo suyo. O sea, qué relación también, porque si no tengo amor, como dice en otro lado, también el 1 Corintios. De nada, ¿sí? Y sigue diciendo, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Dios del universo se vuelve ser humano para ser un siervo y morir por las personas que quería. Las personas, o incluso si hubiera sido una sola. Incluso las que no les... Y por los, exacto, por todos. O sea, ahí vemos... o sea, digo las personas que él amó. Exactamente, sí. Hay una cita más que me gustaría leerla ya para concluir, y leo después el resumen textualmente de la lección. En Palabra de Vida, el gran maestro dice: Señor, toma mi corazón, porque yo no puedo dártelo. Es tuyo. Manténlo puro, porque yo no puedo guardarlo por ti. Sálvame a pesar de mi yo débil y que no se parece a Cristo. Modélame, fórmame, elévame a una atmósfera pura y santa, donde la rica corriente de tu amor pueda fluir por mi alma. Es una hermosa oración, ¿sí? Mostrando, ¿sí?, nuestra condición de que ni siquiera podemos dar nuestra vida porque ya le pertenece a Él, si la aceptamos. Y el resumen de la lección dice que el orgullo puede ser uno de los mayores obstáculos para crecer en una relación con Dios. ¿Sí? Lo charlamos un poco. Si nos sentimos autosuficientes y no somos conscientes de nuestra necesidad de esta relación, simplemente no la buscaremos.
En contraste, Jesús fue el hombre más humilde y el ejemplo perfecto de cómo disfrutar una relación estrecha con Dios. Volvemos entonces a contemplar a Jesús, ¿sí? El secreto de todo. Para que nosotros nos podamos conocer a nosotros mismos y trabajar en que cada día el orgullo mengue en nuestra vida, ¿sí? Es una constante subida, un constante crecimiento que el cristiano todos los días tiene que experimentar, ¿sí? Entonces, una de las mayores enseñanzas que Jesús dio es que nosotros seamos, que sigamos su ejemplo, ¿sí? O sea, es nuestro mayor parámetro de humildad, nuestro mayor ejemplo de amor, y Él es el camino, la verdad y la vida, y nos aconseja que sigamos sus pasos porque es lo mejor para nosotros, ¿sí? Así que bueno, creo que tocamos varios puntos de la lección y esa sería como la reflexión final. ¿Oramos? Sí. ¿Se usaría orar? Dale, oramos. Querido Señor, gracias te damos por haber repasado la lección de esta semana. Gracias porque de alguna forma nos enseñas, Señor, tus verdades y nos pones frente a ti y podemos ver nuestra condición de pecaminosidad. Ayúdanos, Señor, a ser más humildes cada día, a reconocer nuestro orgullo, Señor, que es el primer paso para así lograr arrepentirnos de nuestra condición de pecado, cambiar nuestra mente, Señor, y ayudar a conocerte cada día más, Señor, a reconocer de que dependemos de ti en todo lo que hacemos, Señor, y que nuestro valor no depende de lo que nos digan los demás, sino que nos lo pones vos, Señor. Gracias por hacernos valiosos. Ayúdanos a que eso no sea suficiente, Señor, y ayúdanos también a buscarte cada día. Acompáñanos durante el resto de la semana, este sábado también, Señor, si lo estamos escuchando en sábado este podcast. Y bendice también a nuestras familias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puedo meter un chorro? Sí, ¿lo dejan? Bueno, si quieren ampliar la lección, pueden leer Palabra de Vida del Gran Maestro, capítulo 13. Tiene muy lindos mensajes, además de lo que estuvimos compartiendo, así que no se lo pierdan.